Hola, soy Alejandro Gaviria, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy quiero hablarles de un tema polémico pero importante, incluso importante para nuestro futuro. El tema de las drogas ilícitas, lo que se conoce a veces en discusiones de política pública como el problema mundial de las drogas. Si uno quiere saber qué tan liberal, qué tan progresista es un líder político, una persona cualquiera, yo creo que hay dos preguntas fundamentales que se deben hacer, fundamentales. La primera es la pregunta sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué tan abiertos estamos a esa idea? A la idea de que las mujeres son soberanas sobre su propio cuerpo. Y la segunda pregunta es una pregunta sobre las drogas ilícitas, en particular sobre paradigmas distintos al paradigma prohibicionista. Y al respecto, quiero contarles una historia. Una historia que comienza por allá a finales de los años 50, comienzos de los años 60, con un tipo de sustancias hoy todavía prohibidas en buena parte del mundo, que se conocieron desde esa época como sustancias psicodélicas. El nombre puede parecer algo peyorativo o negativo, pero significa simplemente drogas que expanden la mente. Entre ellas están los principios activos del LSD, de los hongos mágicos, del éxtasis y demás. En esa época, a finales de los años 50 y comienzos de los años 60, había muchos centros de investigación, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, dedicados a estudiar los efectos positivos de estas sustancias, en particular sus efectos a la hora de tratar muchas enfermedades mentales, desde el alcoholismo, la ansiedad en pacientes terminales, las adicciones de todo tipo, lo que hoy se conoce como el estrés postraumático, formas refractarias de depresión e incluso efectos positivos sobre la creatividad. Se publicaron a finales de los años 50 y comienzos de los años 60 miles de artículos. Había miles de pacientes, ensayos clínicos incluso patrocinados con recursos públicos, vuelvo y repito, en los Estados Unidos y en Europa. Algo ocurrió a mediados de los años 60, algo que podríamos llamar una especie de pánico moral, por excesos que ocurrieron en el uso de estas drogas en algunas universidades de los Estados Unidos, en particular en la Universidad de Harvard. Se comenzó a generar una especie de prevención social que terminó por allá en el año 1967 con una prohibición de todos los ensayos clínicos que se estaban llevando a cabo, y que con la guerra contra las drogas del año 1971 declarada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, esas investigaciones se acabaron. Todo el conocimiento que había adquirido la humanidad sobre los potenciales efectos positivos de estas sustancias quedaron en nada. Y vinieron casi 3 décadas de oscurantismo, de lo que yo podría llamar la Edad Media de la investigación sobre los efectos positivos, repito, de las sustancias psicodélicas. Nada se hizo en los años 70, solamente prohibicionismo. Nada se hizo en los años 80 del siglo pasado, nada se hizo en los años 90. Ese conocimiento, esos posibles efectos positivos quedaron anulados. La humanidad comenzó a olvidar ese acervo de conocimiento adquirido. La psiquiatría perdió la oportunidad de seguir experimentando con sustancias que ya habían mostrado efectos positivos y que fueron incluso mencionadas en su momento como sustancias seguras. Muchas revistas científicas que se dedicaban en particular, se concentraban en la investigación sobre estas sustancias. Aquí hay una, Psychedelic Review, publicada en el año 1964. Se acabaron, desaparecieron de la ciencia. La buena noticia de toda esta historia es que el mundo está cambiando. Y desde hace aproximadamente 15 años, en los principales centros de investigación del mundo, desarrollado del norte, en la Universidad de Berkeley, en California, en Imperial College, en Inglaterra, y en Johns Hopkins University, en el noreste de los Estados Unidos, hay nuevos centros de investigación. Paradójicamente se están volviendo a hacer investigaciones sobre las mismas áreas: las adicciones, el estrés postraumático, la ansiedad de pacientes terminales, la depresión, la esquizofrenia,
que están volviendo a revivir las investigaciones que se habían hecho 60 años atrás, y aparecen nuevas investigaciones que muestran efectos positivos sobre la creatividad. Hay una especie de nueva revolución, hay un entusiasmo creciente entre aquellas personas interesadas en los temas de salud mental que hoy ocupan un lugar preeminente en la discusión global como consecuencia de los efectos adversos de la pandemia sobre la salud mental. Y todo ese oscurantismo, toda esa edad media de la investigación en psicodélicos comienza a quedar atrás y aparece, lo voy a decir de esta manera, un nuevo renacimiento. Un renacimiento que se basa en básicamente un lugar común. Decir, para abordar el problema de las drogas deberíamos tener en cuenta, primero, la libertad y segundo, la salud pública. Los potenciales efectos positivos de estas sustancias que en un arranque prohibicionista sin sentido, vuelvo y repito, de pánico moral, fueron prohibidas y privaron así a la humanidad de este gran acervo de conocimiento. Hoy podríamos decir que estas sustancias psicodélicas son en muchos sentidos la gran promesa de la psiquiatría moderna. Menciono todo esto porque yo creo que la responsabilidad de un líder político, sobre todo en Colombia, el país que más ha sufrido en el mundo como resultado de la locura prohibicionista, debería poner estos temas. Debería mostrarle al país y al mundo, desde Colombia, un país que también ha sido el epicentro de cómo culturas tradicionales, ancestrales, han podido utilizar estas drogas para un sanamiento individual y colectivo. Desde aquí, desde Colombia, mandar un mensaje de que una nueva política antidrogas es posible. Una política que incorpore una visión desde los derechos humanos, desde las libertades individuales y desde la salud pública. La revolución psicodélica que comienza a darse en el mundo es una buena noticia, en parte porque deja atrás un paradigma que solo ha traído muerte, sufrimiento y, digámoslo claramente, una postura anticiencia y anticonocimiento. Volvamos a la primera parte de este episodio, cuando decía que si uno quiere saber si una persona está realmente comprometida con las libertades, tiene que hacerle dos preguntas. Una sobre los derechos sexuales y reproductivos, otra sobre las drogas, sobre el problema mundial de las drogas. Al respecto, yo quiero saludar esta revolución psicodélica, una buena noticia para el mundo y quizás una buena noticia para nuestro país, que puede convertirse en un ejemplo de una revolución en ciernes. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por la atención.